La marca de fuego, por Mark Twain. Deseo revelar un secreto que llevo guardando 9 años y que se ha convertido en una carga. En una ocasión, hace 9 años, dije con convencimiento: si alguna vez vuelvo a San Luis, buscaré al señor Brown, el gran comerciante de grano, y le pediré que me conceda el privilegio de agarrarle la mano y darle un buen apretón. La ocasión y las circunstancias fueron las que se relacionan a continuación. Un amigo mío, clérigo, se presentó una noche y dijo: traigo una carta realmente excepcional que quisiera leerle, si consigo hacerlo, sin perder el control. No obstante, debo añadir algunas explicaciones a modo de preámbulo. La carta fue escrita por un antiguo ladrón y vagabundo de procedencia baja y educación plebeya, un hombre manchado por el delito y sumido en la ignorancia, pero gracias a Dios, con una auténtica mina de oro oculta en su interior, como verá. Está dirigida a un ladrón llamado Williams, que cumple una condena de 9 años en cierta prisión estatal por robo. Williams era un ladrón particularmente osado y ejerció el oficio durante varios años, pero al fin lo cogieron y lo encerraron a la espera de juicio en una población donde una noche había allanado una casa, pistola en mano, y había obligado al dueño a entregarle $800 en bonos del tesoro. Williams no era una persona corriente en absoluto. Se había graduado en Harvard y procedía de una familia de Nueva Inglaterra. Su padre era clérigo. Mientras estaba en la cárcel, su salud empezó a resentirse y se vio amenazado por la tisis. Aquello, junto con la oportunidad de reflexión que ofrece el encierro en solitario, produjo su efecto natural. Se sumió en meditaciones profundas. Su temprana formación se afianzó con fortaleza y ejerció una gran influencia en su mente y en su corazón. Dejó atrás su antiguo modo de vida y se convirtió en un cristianismo honesto. La cosa llegó a oídos de algunas damas de la población que fueron a visitarlo, y con palabras de aliento apoyaron sus buenos propósitos y lo animaron a seguir adelante con su nueva vida. Pero el juicio había terminado en condena, y lo sentenciaron a cumplir 9 años en la prisión del Estado, tal como he dicho antes. Ahí se hizo amigo del pobre desgraciado al que he nombrado al principio Jack Hunt, quien escribió la carta que le voy a leer. Verá que esa amistad fue provechosa para este último. Cuando hubo cumplido su pena, se marchó a San Luis y desde allí escribió su carta a Williams, aunque su camino no pasó del despacho del guardia de la prisión, por supuesto, ya que a los presos pocas veces se les permite recibir correspondencia del exterior. Las autoridades de la prisión la examinaron, pero no la destruyeron. No tuvieron valor para hacerlo. Después la mostraron a varias personas y al final cayó en manos de las damas de quienes le he hablado hace un rato. El otro día me topé con un viejo amigo mío, un clérigo que había leído esta carta y no cabía en sí. Con tan solo recordarla se quedó tan conmovido que no podía hablar sin que se le quebrase la voz. Prometió que me conseguiría una copia, y aquí está. Una copia exacta con todas las imperfecciones de la original. Está llena de expresiones coloquiales, del argot de los ladrones, pero su significado ha sido incluido entre paréntesis por las autoridades de la prisión. San Luis, 8 de junio de 1872. Señor W., amigo Charlie, si se me permite llamarle así. Seguro que le sorprende recibir una carta de mí, pero espero que no por eso se suba por las paredes. Quiero darle las gracias por la forma en que me habló cuando estaba entre rejas. Eso me ha llevado a intentar ser un hombre mejor. Seguro que creía que lo que me dijo me importaba un bledo, y al principio así era, pero me di cuenta de que es usted un hombre que ha hecho un gran trabajo con las personas de buen corazón, y no busca beneficiarse ni tampoco lucirse, y todos los muchachos lo saben. En las noches pensaba muchas veces en lo que usted me decía, y así dejé de maldecir 5 meses antes de que fuera mi hora de salir de la cárcel, pues me di cuenta de que no me hacía ningún bien. El día que salí a la calle, usted me dijo que si dejaba de andar por ahí birlando cosas y me volvía legal durante 3 meses, haría el mejor trabajo de mi vida. El agente me dio un pase para este sitio, y en el coche pensé más en lo que me había dicho usted, pero no me decidí. Cuando llegamos a Chicago en el coche que nos trayó hasta aquí, le di el tirón a una vieja. Acababa de bajar del coche y ya se había deseado no haberlo hecho, pues un rato antes me había decidido a ser un tipo legal, durante 3 meses según usted, pero me se olvidó cuando vi el tirón tan regalado. Aunque me he quedado cerca de ella y cuando ha bajado del coche me hice el contradicio,
y le dije, señora, ¿ha perdido algo? Y ella se pispó de que le había volado el bolso. ¿Es este? Le pregunto y se lo doy. Mira que llega a ser usted honrado, dice ella, pero yo no tenía valor de aguantar una charla y me he largado a toda prisa. Cuando llegué aquí me quedaba $1.25 y estuve 3 días sin trabajo, porque no era bastante fuerte para andar agachando el lomo. La tarde del tercer día cambié los últimos 10 centavos por 2 tortas con queso y lo estaba pasando bastante mal y creía que tendría que volver a trincar, pero entonces me acordé de lo que usted me había contado una vez sobre un tipo que llamaba al Señor cuando tenía mala suerte y pensé que no perdía nada con probar por lo menos, pero cuando querí empezar me salió mal desde el principio y solo pude decir, Señor, dale a este pobre la oportunidad de ser un tipo legal durante 3 meses, por el amor de Dios. Amén. Y le estuve dando vueltas y vueltas mientras seguía mi camino, y 1 hora después estaba en el número 4 de San Luis, y esto es lo que me ha pasado, y por eso estoy ahora aquí, y como le he dicho antes, a punto de escribir esto. Mientras caminaba, oí un ruido fuerte y vi un caballo que corría arrastrando un coche con 2 niños, y yo cogí un trozo de la tapa de una caja que había en la acera y corrí en medio de la calle, y cuando el caballo se acercó le casqué en la cabeza todo lo fuerte que he podido. La tapa se ha hecho pedazos y el caballo se frenó un poco, y yo cogí las riendas y le tiré de la cabeza hasta que paró. El caballero, que era su dueño, ha venido corriendo y enseguida vio que los niños estaban bien, así que ha querido darme la mano y me he regalado un billete de $50, y entonces caí en que le había pedido al señor que me ayudara, y me quedé tan patitieso que no podía soltar las riendas ni abrir la boca. Él vio que me pasaba algo y volvió para preguntarme, Chico, ¿te encuentras bien? Y entonces se me ocurre que podía preguntarle si tenía trabajo, y voy y le pido que se quede el billete y me dé un trabajo. Él me dijo, súbete aquí y hablaremos de eso, pero quédate el dinero. Me preguntó si sabía cuidar caballos y yo le dije que sí, pues antes solía rondar por los establos y muchas veces ayudaba a limpiar y guiar a los caballos. Él me dijo que buscaba un hombre para hacer ese trabajo y que me pagaría $16 al mes, y me cogió. Ya imaginará que he aprovechado la oportunidad al momento, y esa noche, en la pequeña habitación que tenía encima del establo, estuve mucho rato pensando en mi vida pasada y en lo que me acababa de ocurrir, y me puse de rodillas y le di gracias al Señor por el trabajo y por ayudarme a ser un tipo legal, y le dije que le bendijera a usted por ponerme en el buen camino. Y a la mañana siguiente volví a hacerlo y me acompañé a algunas ropas y una Biblia, pues después de lo que el Señor había hecho por mí, iba a leer la Biblia todos los días por la noche y por la mañana, y le pediría que me echara un vistazo. Cuando llevaba allí una semana más o menos, el señor Brown, así se llamaba, vino a una noche a mi habitación y me enseñó a leer la Biblia. Me preguntó si era cristiano y le dije que no, y me preguntó por qué leía la Biblia en vez de otros libros, y dije, mire, Charlie, preferí hablarle claro desde el principio, así que le conté todo lo que debía y todo lo que había estado entre rejas, y lo de usted, y lo de que había estado a punto de dejar correr lo del trabajo, pero que el señor me lo dio cuando se lo pedí, y la única forma que tenía de devolverle el favor era leer la Biblia y ser un tipo legal. Le pedí que me diera una oportunidad durante 3 meses y él estuvo mucho rato hablándome como un padre y me dijo que podía quedarme. Y entonces me sentí mejor que nunca en toda mi vida, pues había dicho toda la verdad al señor Brown y ya no tenía miedo de que viniera alguien y descubriera el pastel y me quedara sin trabajo. A la mañana siguiente me llamó a la biblioteca y me suelta otro sermón, y me dice que estudie un poco todos los días, que él me ayudará 1 hora o 2 por la noche, y entonces me dio un libro de aritmética, uno de lectura, uno de geografía y uno de ortografía, y todas las noches me ayudaba. Por la mañana me dejaba entrar en la casa para rezar y me permitía ir a clases de la Biblia en la escuela dominical, que me gustaba mucho porque me ayudaba a entender mejor mi Biblia. Mire, Charlie, hace ya 2 meses que se acabaron los 3 meses de ser un tipo legal, y como usted dijo, es lo mejor que he hecho en mi vida, y acabo de empezar otros 3 meses del mismo estilo. Ahora es cosa de Dios ayudarme a que dure toda la vida, Charlie. Le escribo esta carta para decirle que creo que Dios me ha perdonado mis pecados y ha oído sus plegarias, pues usted me dijo que rezaría por mí. A mí me gusta leer sus palabras y contarle todos mis problemas, y él me ayuda, lo sé, porque tengo muchas oportunidades de robar, pero no me apetece como antes, y ahora me gusta más ir a la iglesia que al teatro, y antes no.
Nuestros pastores y otros hablan muchas veces conmigo, y hace un mes querían que me uniera a la iglesia, pero les dije, no, ahora no, porque podría confundir mis sentimientos. Esperaré un poco. Pero ahora siento que Dios me llama, y el primer domingo de julio me uniré a la iglesia. Querido amigo, me gustaría poder escribir cómo me siento, pero aún no puedo. Ya sabe que aprendí a leer y escribir cuando estaba en la cárcel, y no sé escribir tan bien como puedo hablar. Ya sé que no todas las palabras de aquí están bien escritas y hay muchos errores más, pero usted sabrá perdonarlos, pues sabe que me he criado en una casa pobre hasta que me escapé, y que nunca he sabido quién era mi padre, ni mi madre, ni mi nombre verdadero, y espero que no se enfade mucho conmigo, pero como tengo tanto derecho a un nombre como a otro, he cogido el suyo, pues sé que cuando salga no lo utilizará, y es usted el hombre en quien más pienso del mundo, así que espero que no se enfade. Me estoy portando bien. Pongo $10 al mes en el banco junto con 25 de los $50. Si alguna vez quiere dinero, dígamelo, y es suyo. Me gustaría que me permita enviarle un poco ahora. Con esta carta le envío una suscripción para un año del Little Living Age. No sabía que puede gustarle, y se lo dije al señor Brown, y él me dijo que creía que eso le gustaría. Me gustaría estar cerca de usted para poder enviarle bebidas los días de fiesta. Claro que eso estropearía este tiempo de aquí, pero de todas formas le enviaré una caja para acción de gracias. La semana que viene el señor Brown me lleva a su almacén como porteador y me adelantará en cuanto sepa un poco más. Tiene un almacén de grano, venta al mayor. Se me ha olvidado contarle lo de la escuela bíblica, la escuela dominical. Las clases son los domingos por la tarde. He ido 2 domingos por la tarde y he recogido a 7 churumbeles y los he hecho venir. 2 sabían tan poco como yo, y los he puesto en una clase para que puedan aprender algo. Yo tampoco sé mucho, pero como esos chavales no saben leer, me las apaño bien con ellos. Me aseguro de que vendrán porque los sigo media hora antes de las clases, y también tengo 4 chicas. Hábleles de mí a Mac y a Harry, si vienen, cuando acaben la cárcel. Les haré trabajo enseguida. Espero que disculpe esta carta y todos los errores. Ojalá pudiera verle porque no puedo escribir igual que hablo. Espero que el calor le siente bien a sus pulmones. Tenía miedo de que se muriera cuando se puso a sacar sangre. Deles mis recuerdos a todos los muchachos y dígales cómo me va. Me va bien, y aquí todos me tratan lo mejor que pueden. El señor Brown le escribirá a veces y espero que algún día usted me escriba a mí. Esta carta es de su amigo verdadero, C.W., que usted conoce como Jack Hunt. Postdata. Le envío la tarjeta del señor Brown. Envíele mi carta para él. Eso era verdadera elocuencia. Una elocuencia irresistible y sin gracia ni ornamento alguno, como sostén. Pocas veces un escrito me ha conmovido tan profundamente. El receptor de esta carta se pasó toda la lectura interrumpiéndose con el tono afectado y la voz quebrada, pero intentó fortalecer sus sentimientos leyéndolo varias veces en privado, antes de aventurarse a hacerlo en compañía. Estuvo practicando conmigo para ver si había esperanza de que lo pudiera recitar durante las plegarias con un decente dominio de sus emociones. El resultado no era prometedor. Sin embargo, decidió arriesgarse y lo hizo. Salió relativamente airoso, pero su auditorio se vino abajo enseguida, y aún no se había recuperado cuando llegó al final. La fama de la carta se extendió por toda la población. Un hermano pastor se acercó y pidió prestado el manuscrito. Lo integró en un sermón que pronunció delante de 1.200 personas un domingo por la mañana, e hizo que toda la concurrencia se anegara en sus propias lágrimas. Entonces mi amigo lo integró en otro sermón, y se presentó con él enfrente a la congregación en el servicio dominical. Fue otro éxito. Todos los feligreses estallaron en llanto como si fueran uno solo. Mi amigo se marchó de vacaciones a las regiones pesqueras de nuestros vecinos británicos del norte y se lo llevó consigo, ya que era posible que necesitara tener un sermón a mano. Un día le pidieron que predicara. La pequeña iglesia estaba llena. Entre los presentes se encontraban el hoy difunto doctor G. G. J. Holland, el también difunto señor Seymour del The New York Times, el señor Page, filántropo y abogado por la templanza, y según creo, el senador Fry de Maine. La maravillosa carta cumplió su habitual cometido. Todo el mundo se conmovió. Todos lloraban. Las lágrimas resbalaban sin caer, sin cesar por las mejillas del doctor Holland, y prácticamente podía decirse lo mismo de todos los allí presentes. El señor Page sentía tal entusiasmo por la carta que dijo que no descansaría hasta peregrinar hasta aquella prisión y hablar con el hombre que había logrado inspirar a un desventurado como aquel para que redactara un escrito tan inestimable.
Ah, qué mala suerte la del tal Page y la de todos los demás. Si hubieran estado en Jericó, la carta habría dado la vuelta al mundo y hubiera conmovido todos los corazones de todas las naciones durante los 1000 años siguientes. Y nadie habría descubierto que se trataba del fraude y la trapacería más sorprendentes, descarados e ingeniosos que jamás han inventado para embaucar a los pobres mortales confiados. La carta era un verdadero timo, esa es la verdad, aunque mirándolo desde una perspectiva más amplia, no tenía parangón. Era perfecto, redondo, simétrico, completo, colosal. El lector lo sabe al llegar a este punto, pero nosotros lo supimos muchas millas y semanas más tarde de ese estado de cosas. Mi amigo regresó del campo y de nuevo comenzó, junto con los otros clérigos y misioneros, a inundar a su auditorio, con lágrimas y más lágrimas de sus feligreses. Rogué con fervor que se me permitiera publicar la carta en una revista y relatar la historia de los llantos consecuencias de su gloria. Cantidades de personas obtuvieron copias con el beneplácito para hacerlas circular escritas a mano y no en forma impresa. Se enviaron también a las islas Hawái y a otras regiones lejanas. Charles Dudley Warner estaba un día en la iglesia cuando la consabida carta fue leída y de nuevo arrancó un gran número de lágrimas. Más tarde, en la puerta, sorprendió al clérigo con una puya particularmente afilada al formularla. ¿Sabes si esa carta es genuina? Era la primera vez que alguien levantaba sospechas sobre ello, pero tuvo el terrible efecto que las personas siempre tienen las primeras suspicacias sobre su ídolo. A ello siguió cierta conversación. ¿Por qué lo dice? ¿Qué le hace sospechar que no es genuina? Nada que yo sepa, salvo que es demasiado limpia, cohesionada y fluida, y está demasiado bien redactada para que la haya escrito un ignorante, alguien no acostumbrado a escribir. Creo que la ha redactado un hombre culto. El artista de las letras había detectado el mecanismo literario. Si el lector vuelve a leer ahora la carta, también lo detectará. Está presente en cada frase. De inmediato el clérigo dejó brotar la semilla de la duda que empezaba a germinar en su interior y escribió a un pastor que residía en la ciudad donde Williams había ingresado en prisión y se había convertido. Le pidió que lo aclarara y también le preguntó si a una persona del mundo literario, refiriéndose a mí, se le permitiría publicar la carta y explicar su historia. Pronto recibió la siguiente respuesta. Reverendo, mi apreciado amigo, en relación con la carta del preso no hay duda alguna sobre su veracidad. Williams, para quien fue escrita, estuvo en esta cárcel y se preciaba de su conversación. Y reverendo señor, el capellán tenía una gran fe en la autenticidad del cambio obrado, hasta el punto en que eso puede suceder en un caso así. La carta fue enviada a una de las damas que imparten enseñanzas en las escuelas dominicales. No sé si fue cosa del propio Williams o lo más probable del capellán de la prisión del Estado. La dama expresó una gran indignación porque la carta hubiera recibido tanta atención pública, pues podría parecer un abuso de información privilegiado, o Williams considerarlo un agravio. En cuanto a su publicación, me temo que no puedo concederle permiso para ello. No obstante, si se omiten los nombres de las personas y los lugares, y en particular si se envía fuera del país, creo que puede asumir la responsabilidad y hacerlo. Es una carta maravillosa que ningún genio cristiano, y mucho menos un infiel, podría haber escrito. Al mostrar la obra de la gracia en el alma humana, en particular tratándose de alguien tan vil y degenerado, confirma su origen genuino y la debilidad de nuestra fe en su capacidad para ocuparse de la vileza en todas sus formas. Alguien dijo que el señor Brown de St. Louis era un hombre de Hartford. ¿Acaso todos sus enviados de Hartford sirven también al señor? Postdata. Williams sigue en la prisión del Estado cumpliendo una larga condena de 9 años, creo. Ha estado enfermo y lo amenaza la tisis, pero hace tiempo que no pregunto por él. La dama de quien le he hablado intercambia correspondencia con él. Imagino y seguro que se encargará de cuidarlo. La carta llegó al cabo de unos días de haber sido escrita, y la fama del señor Williams aumentó de nuevo. La sucia sospecha del señor Warner fue sepultada en el olvido, donde al parecer debía estar. Era, de todos modos, una sospecha basada solo en la evidencia interna, y este es un campo muy amplio y un juego que puede jugarse a dos bandas. Tómense estas palabras como un ejemplo de ello, descubierto por quien escribió la misiva citada más arriba. Es una carta maravillosa que ningún genio cristiano, y mucho menos un infiel, podría haber escrito. Contaba con el permiso para publicarla siempre que eliminara los nombres y los lugares y enviara mi historia fuera del país. Así, elegí una revista australiana como vehículo, puesto que era un lugar bastante lejano, y me dispuse a trabajar en mi escrito.
De nuevo, los pastores de allá empezaron a inflamar la cuestión y la carta fue su acicate. Mientras tanto, el hermano Page se sentía inquieto. No había visitado la penitenciaría, pero le había mandado una copia de la gloriosa carta al capellán de la citada institución y la había acompañado, por lo que parecía, de ciertas indagaciones. Obtuvo respuesta fechada 4 días después de la tranquilizadora epístola del otro hermano, y ésta cayó en mis manos antes de que hubiera completado mi artículo. Tengo ahora mismo el original enfrente y la incluyo aquí. La descripción que aporta, de lo más concienzuda, está plagada de evidencia interna. Prisión del Estado, oficina del capellán, 11 de julio de 1873. Apreciado hermano Page, me es grato remitirle la carta que amablemente se me ha prestado. Temo que su veracidad no puede confirmarse. En principio, está dirigida a uno de nuestros prisioneros. Sin embargo, ninguno de ellos ha recibido jamás algo semejante. Los funcionarios de nuestra prisión se encargan de leer con atención todas las cartas que recibimos antes de que lleguen a manos de los convictos, y es imposible que una así haya quedado olvidada. Además, Charles Williams no es un hombre cristiano, sino un derrochador libertino y astuto, cuyo padre es pastor del Evangelio. Adoptó un nombre falso, señor. Me alegro de haberlo conocido. Estoy preparando un sermón sobre cómo se ve la vida entre rejas, y me gustaría poder pronunciarlo en su zona. Así terminó ese teatro. Mi pobre artículo fue pasto de las llamas, pues aunque disponía de un material más abundante e infinitamente más rico del que jamás había dispuesto, había muchas partes a mi alrededor que antes anhelaban su publicación y que ahora, en este estadio de complejidad de la partida, se habían unido para oponerse a ella. Decían, espere, los hechos son demasiado recientes. Todas las copias de la famosa carta, salvo la mía, desaparecieron de súbito, y desde ese momento en las iglesias volvió a afincarse la misma sequía de antes. Como norma general, en la ciudad reinaron las amplias sonrisas durante un tiempo, pero había lugares en los que esa sonrisa no tenía presencia, y de hecho era peligroso hacer referencia a la carta del exconvicto. Unas palabras aclaratorias. Jack Hunt, el supuesto autor de la carta, es un ser imaginario. El ladrón Williams, un graduado de Harvard, hijo de un pastor, fue quien escribió la carta, dirigida a sí mismo. Consiguió que saliera de la cárcel, que llegara a las personas que lo habían apoyado y lo habían animado a convertirse, con lo que sabía que ocurrirían dos cosas. No se dudaría de la veracidad de la carta ni se preguntaría sobre ella, y su punto clave se captaría y tendría un gran afecto. El efecto de hecho de iniciar un movimiento para la supresión de la pena del señor Williams. Ese punto clave está implícito de una forma ingeniosa y en apariencia casual, y queda abierto al final de la carta, sin hacer hincapié en él, de modo que el lector jamás sospecharía que constituye su corazón, suponiendo que llegara a percibirlo. Es el siguiente. Espero que el calor le siente bien a sus pulmones. Tenía miedo de que se muriera cuando se puso a sacar sangre. Déles mis recuerdos. Eso es todo cuanto hay. Un toque y nada más, sin detenerse demasiado. Sin embargo, fue escrito para aquellos ojos ligeros en captarlo, y su objeto era conmover a un buen corazón para lograr la liberación de un pobre tipo reformado y purificado que había caído en las garras de la tisis. Cuando oí por primera vez la carta leída en voz alta, hace 9 años, resolví que era la más extraordinaria con que me había topado jamás. Y me dispuso tan bien hacia el señor Brown de San Luis, que me dije que si alguna vez volvía a esta ciudad, buscaría a ese hombre excelente y besaría los bajos de su vestidura, si era nueva. Bueno, pues sí que volví a San Luis, pero no busqué al señor Brown, pues, ay, las investigaciones de hace años han demostrado que ese benévolo señor, como Jack Hunt, no era una persona de carne y hueso, sino una mera invención del inteligente granuja Williams, ladrón graduado de Harvard, hijo de un clérigo. De la vida en Mississippi, Mark Twain, 1883.